es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la dignidad humana en tantos estratos de la sociedad no se le da el trato que debe recibir. Pero si hay en un lugar donde se debe tratar a la gente con dignidad, es en la iglesia. Cualquiera aceptaría maltrato en el trabajo, en cualquier otro lugar, pero que en la iglesia se maltrate, eso sería algo grave. Entonces, la iglesia debe ser un ejemplo de el buen trato, dignificando el comportamiento que merecemos todos como seres humanos. Por eso el tercer objetivo dice sensibilizar a la iglesia de que parte de su misión es restaurar la dignidad humana en todas las dimensiones. Restaurar la dignidad humana en todas las dimensiones. Jesucristo trató con igualdad a todos los seres humanos, reconociendo que independiente de su nivel que pudiera tener económico, de cualquier situación en la que la persona se encontraba, merecía un trato digno. Y por eso trató de igualar y darle un buen trato a todo el mundo, no importa su nivel. Por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo y desde antes de Jesucristo y aún después, los grandes pensadores, Sócrates, Demóstenes, Aristóteles, todos esos grandes pensadores veían a la mujer como un objeto. Y la mujer era un hombre, por ejemplo, en el tiempo de la poligamia, un hombre podía tener la cantidad de mujeres que pudiera mantener. Porque la mujer era solamente un objeto. La mujer no se le permitía ni siquiera andar apareada con el hombre. Una mujer debía andar detrás del hombre. Entre los griegos, por ejemplo, no les gustaba hacer casas de 2 plantas con tal de que una mujer no fuera a pisar encima de la cabeza del hombre. Se tenía un concepto tan bajo de la mujer que se pensaba que la mujer no podía ni estudiar. E inclusive se enseñaba que si la mujer estudiaba matemáticas podría volverse loca. Porque se creía que la mujer tenía mucha menos capacidad que el hombre. Y si hablamos de la esclavitud en otro tiempo, pues era algo, sobre todo en los días que Cristo vivió. Casi todo el mundo era esclavo del Imperio Romano. Pero cuando Cristo viene a ejercer su ministerio, trata con igualdad a todos. Y la iglesia evangélica vino a ser llamado, si usted ha estudiado la historia de la iglesia vino a ser llamado niveladores de la sociedad. ¿Por qué la iglesia se convirtió en niveladores de la sociedad? Porque en la iglesia el esclavo podía ser el líder y el amo podía ser el que limpiaba la iglesia. Entonces, en la iglesia ya usted podía ser el amo, pero cuando llegaba a la iglesia tenía un trato igualitario para todos y conforme al don que recibió, así la persona era tratada. Entonces, la iglesia vino a ser niveladores de la sociedad, e inclusive la distancia entre el rico y el pobre aquí en la iglesia se evidencia poco.
porque no se ejercen los ministerios por el nivel económico, sino por el don que Dios le haya dado. Y no importa cuánto dinero tenga, si Dios no lo usa. Entonces en la iglesia, el rico y el pobre, todos debemos recibir un trato igualitario. La iglesia debe tratar a todo el mundo sin acepción de personas. La iglesia tiene que tratar a todo el mundo con dignidad. Y por eso este tema de la dignidad es muy importante, porque vamos a ver, por ejemplo, en la clase de hoy, cómo un hombre tuvo serios problemas porque por su condición, pues entendían que no se podía sanar en el día sábado. Y Jesucristo entendió que el ser humano merece recibir el favor de Dios cualquier día, no importa si es el día de reposo. Entonces Jesús puso la dignidad humana hasta por encima de los días. Y el trato que Jesús le dio a todo el mundo fue digno. La idea de Jesucristo y la de todos los líderes es primero la gente. Lo primero no pueden ser las cosas materiales. Lo primero tiene que ser la gente. Lo que vale no son estas cuatro paredes. Lo que valemos somos nosotros que estamos aquí. Este lugar es un lugar sagrado, pero hasta que no hay un problema y la gente lo necesita. Si aquí hay un huracán, aquí viene, vaya, hay que abrir la puerta para que venga a amanecer el impío, todo el mundo. Esto tiene que ser un lugar de refugio. No podemos decir, no señor, aquí no, es que el ser humano tiene que estar por encima de todos. Mire, Dios nos valoró tanto a nosotros y nos dignificó tanto que Él mismo se hizo un humano. Y luego Jesús dignificó tanto al ser humano, que como humano vivió, compartió con todo el mundo y se humanó también y tomó forma de uno. Entonces Jesús vivió entre los humanos, y Jesús vivió inclusive como un comelón y un bebedor dentro de todo el mundo. Jesús vivió compartiendo con todo el mundo, de casa en casa, y hasta vividor llegaron a decir de comelón. Y él dijo, mira, vino Juan el Bautista que no se metía dentro de la gente, y vine yo que me doy un baño del pueblo, que paso desde la mañana hasta allá, y en vez de reconocerme dicen que yo soy un comelón y un vividor. Entonces, nosotros entendemos que ese mensaje de Jesucristo, de dignificar al ser humano y compartir, es algo que debemos tener. Un día un pastor fue llevado de aquí a pastorear a Estados Unidos. Y cuando él llegó allá, que le tocó el primer domingo ministrar, que él terminó de ministrar y bajó y se puso a saludar a la gente, inclusive en la puerta, la gente se quedó así. Y decían, wow, que el pastor está en la puerta, que el pastor está saludando a la gente. Oh, wow. Y la gente se quedó sorprendido porque el pastor anterior terminaba y daba la vuelta y salía por atrás. Entonces el pastor no puede ser así. El pastor tiene que estar donde está la gente, tiene que saludar a la gente y tiene que abrazar a la gente. Uno tiene que darse un baño de pueblo, porque a eso fue que Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos. Entonces, esa postura de lo que debe ser la iglesia y lo que debe ser la dignidad humana es algo que nosotros tenemos que tener bien pendiente, porque si hay algún sitio donde la gente debe ser tratado con dignidad es en la iglesia. Si ustedes ven que di una introducción bien larga, es porque la dignidad humana es algo que debe ser tomado en cuenta y Dios quiere que nosotros tengamos eso presente.
Vamos a la primera clase. La clase está en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 1 hasta el 11. Me gustaría que me lean los versículos 1 y 2 de Lucas capítulo 6. Aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban las espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito para hacer en días de reposo? Aquí tenemos la confrontación que Jesús tiene con los escribas y fariseos por lo que los discípulos habían hecho. ¿Qué fue lo que los discípulos hicieron? Usted sabe que los discípulos pasaban largas horas con Jesucristo. Jesucristo era un predicador mandalado. Y él pasaba el día entero en eso. Y usted sabe que donde se pasa el día entero, no había silla, no había nada, era muy incómodo, o se tiraban en el suelo, se sentaban y pasaban largas horas. Al terminar, pues, cuando se iban, todo el mundo tenía hambre. Y en el camino, ellos pues pasaron por una propiedad, era lícito, por eso no tuvieron problema con el dueño de la propiedad. Era lícito que si usted pasaba por un camino y usted tenía hambre, usted no podía agarrar y cortar y llevarse para su casa, pero si usted quería arrancar para usted comer, en ese momento pues se dejaba exactamente para lo que pasaba por ahí. Eso era totalmente legal. Los fariseos no cuestionan eso porque saben que eso es totalmente legal. Lo que ellos cuestionan es que lo están haciendo en el día de reposo. Y entonces Jesús sale en defensa de los suyos. Y entonces ellos, usted sabe que los tiempos cambian. Por ejemplo, ya cuando una gente va para un lugar, fácilmente, sobre todo de un tiempo para acá, la gente prepara su comida y se la lleva. Pero cuando los discípulos salían con Jesucristo, ellos no preparaban comida para el camino. Jesús dijo: no preparen nada, donde lleguemos y nos den, ahí comemos. Digamos. No, y otra cosa, acuérdese que era el baile donde ponía la comida, que no había cantina, era con la mano. Todo eso era muy complicado. Entonces, todo eso era complicado. Y entonces, ellos no andaban con comida. A un grado tal que recuerden que cuando Jesús quiso multiplicar los panes y los peces, pidió si había alguien que tuviera comida por ahí. Y cuando preguntaron, nadie tenía comida. Apareció un muchachito que era quien andaba con su merienda, parece que le habían dado. Y entonces a través de ellos Dios se glorificó. Lo que indica que ellos no andaban con comida. Entonces, la acción de los discípulos de arrancar y comer, eso era una especie de semilla en los sembrados, que la agarraban con la mano y se la tiraban ahí mismo. Hay muchísimos tipos de semillas de esas que usted la coge y se la tira de una vez. Claro que si usted está en su casa y puede tostarla y echarle un poquito de sal, pero si no, usted sabe que cuando hay hambre, usted se tira lo que sea. Entonces, la acción de los discípulos de comer, ahí no estaba el problema, sino en que el cuestionamiento está de los fariseos, que lo están haciendo en el día de reposo. Entonces, hay circunstancias que obligan a la persona a hacer cosas que no debe hacer. Por ejemplo, ¿usted considera correcto que un adventista consideraría correcto que un sábado una persona no vaya a la iglesia y se quede trabajando? ¿Y qué diríamos nosotros si eso pasa entre nosotros? Si un domingo pasara eso mismo. Lo mismo, no, sí.
trabajar. Eso es lo normal. Sin embargo, cuando usted pasa revista a la Biblia, usted se va a dar cuenta que aunque la gente, por ejemplo, esos hermanos que tenemos aquí, que tienen que irse a Bávaro y a Punta Cana a trabajar y tienen que durar 12 días por allá y le dan 2 o 3 días, cada 15 días vienen a su casa. ¿Usted cree que ellos están mal? Y los que trabajan el 4x4 y los que trabajan de noche, que pueden congregarse quizá un día en la semana. No, porque ellos están haciendo eso por una necesidad humana de sostener a su familia. Si nosotros los que somos muy fanáticos, nosotros lo que vamos a ver, él está mal porque no está viniendo a la iglesia. Sí, pero hay una causa justificada por la que la persona se quedó. Entonces, nosotros no podemos ver lo que la persona hace para sostenerse él y su familia. Ahora, si es que hay otro tipo de empleo y es que él quiere trabajar así y es que él no se quiere congregar, pero nosotros tenemos que ver siempre la necesidad humana por encima. Hay personas que dicen, yo no trabajo de noche, yo no concho, yo no hago esto. Bueno, mire, sí, yo he sido motoconcho. Yo, porque después que usted tiene su familia, usted para mantener a su familia, usted hace lo que sea. Yo he trabajado en construcción. Porque se supone que la prioridad de la persona debe ser su familia. Primera de Timoteo 5:8 dice que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es. Entonces nosotros tenemos que entender a la persona cuando la persona está haciendo algo y lo está haciendo para sostenerse, para comer, porque alguien dijo que comer es primero. Entonces vamos a ver los versículos 3 al 5. Tracy, 3 al 5. dice, respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús tuvo que citarle la Biblia, porque usted sabe que, pero me llamó la atención que Jesús le dijo, ni aún esto habéis leído. Un golpe democrático le dio pasión. Ustedes son los doctores de la ley, ustedes son los escribas, los fariseos, ustedes son intérpretes de la ley, y es que ustedes no han leído eso. Y cuando Jesús cita la palabra, entonces ellos no pueden decir nada, pero Jesús sale en defensa de sus discípulos. Los discípulos no tuvieron que defenderse. Es Jesús quien se convierte en su abogado. Es Jesús el que los defiende. Y cita el caso de lo que David hizo con los panes sagrados. Como por una necesidad fue donde el sacerdote, y el sacerdote lo entendió y le dio de los panes sagrados. Y porque había una necesidad, por eso Dios no lo tomó como pecado. Si no hubiese habido esa necesidad, ellos no podían haber hecho eso. Pero Dios entiende nuestras necesidades. Dios entiende por la circunstancia por la que la persona pasa. Entonces, con esta palabra, ellos tuvieron que entender que lo que Jesús decía tenía razón, y lo que ellos tenían era un fanatismo ciego. Miren, hay gente que en su afán de ser santo,
le llama pecado a lo que la Biblia no le llama pecado. Así es. Y entonces nosotros tenemos que llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado. Amén. Entonces no es exactamente, por ejemplo, usted sabe lo que, ya eso casi no se ve, pero todavía aparece en persona, que hasta que una gente se deje el bigote del pecado. Y si se dejó la barba. Entonces hay muchas cosas, si la gente se puso un ganchito en la cabeza. Entonces, nosotros tenemos que ver las cosas desde el punto de vista que Dios la ve. Jesús le dice que el día no es más importante que el hombre, que lo más importante de toda la creación es el hombre. El hombre es la corona de la creación. Y que el día fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día. Y Jesús le dice algo que ellos no podían creer. Yo soy el dueño del día de reposo. ¿Cómo? Sí, le digo, el Hijo del Hombre es el dueño del día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Eso le causó admiración. Yo quiero en todo lo que hagamos siempre leer la porción bíblica para que vayamos a tono con la porción bíblica y así sintetizamos el tiempo. Leímos los versículos, fue 3 al 5, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí entonces nosotros vemos que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por la libertad que Él nos ha concedido en Jesucristo, y que aunque a veces somos censurados por algunas cosas que nosotros hacemos, porque yo no puedo considerar que porque por ejemplo, dentro de la iglesia adventista, si una gente trabajó sábado, ya para ellos esa persona está en pecado y está mal. Entonces, si una gente lo hace el domingo, bueno, vamos a ver en qué se quedó. Yo no le estoy diciendo que quedarse en su casa el domingo está bien. Le estoy diciendo que Dios va a evaluar en qué fue que usted se quedó. Aquí, por ejemplo, damos 2 cultos los domingos. Y a mí me llama la atención que una persona venga, no se congregue durante la semana entera y tenga tan poca devoción que el domingo es que tiene libre y que el día del Señor debe ser entero para el Señor. Pero él cree que vino 1 hora y media por la mañana y que con eso hizo demasiado. Y que luego se quedó allí en su casa viendo a Netflix. Y entonces él cree que no, que él es que está bien. Entonces yo le digo, bueno, eso es lo que refleja en tu poca devoción. Porque cuando usted tiene mucha devoción, Cristo dijo, en los negocios de mi Padre es que me conviene estar. Usted quiere estar en los asuntos de Dios. Pero cuando la devoción no está buena, entonces la cosa anda así. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusar. Aquí encontramos este hombre que tiene una situación difícil, tiene una mano seca. Yo no sé si te ha conocido personas con un brazo seco, con una mano seca. Eso es inmóvil. A veces Brazo muerto. depende, brazo muerto, a veces tiene poca carne, lo que tiene es seco.
etcétera, etcétera. Otras veces le queda imposibilitado por un accidente que tuvo, etcétera, etcétera. No sabemos cuál era la causa, pues aquí no dice si era de nacimiento, aquí no da esos detalles. No le dio un derrame y le dejó de Sí, circular. también dejó de circular. El escritor dice aquí que un libro ahí que eso fue un accidente que tuvo, etcétera, etcétera, y esa cosa que la Biblia no la dice, digo, es posible, pero no le doy esa confirmación. Entonces, este hombre era una persona digna de alabanza, porque aunque tenía esa situación, todo el tiempo iba a la sinagoga. Todo el tiempo estaba en la casa de Dios. Al igual que la mujer encorvada, que tenía 18 años, estos milagros fueron en el templo. Esta gente iba a la casa de Dios. Pero tenían una situación difícil. Cuando una persona está en esta situación y Jesús llegaba, todo el mundo estaba pendiente a esos enfermos de alto calibre, a ver si Jesús lo iba a sanar, y más si era sábado. Los sábados los escribas y fariseos le caían atrás a Jesús a ver si se iba a atrever a sanar en ese día. Bueno, usted sabe que Jesús sabía ya que ellos andaban en eso, pero Jesús, donde quiera que estaba, su prioridad no era lo que los demás pensaban, sino hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre le iba a llevar a tener problemas con los líderes religiosos del momento, que eran los escribas y fariseos. Tanto la mujer, tanto este hombre de la mano seca como la mujer que andaba encorvada, pues iban al templo. Ahora, los enemigos estaban preparados para ver si él se iba a atrever a hacer. Y sabiendo Jesús que ellos estaban en eso, dice que tuvo compasión de ellos. Y no solamente él, habían muchos enfermos que estaban ahí, pero como dijimos, los que estaban en condición más hace decir, porque una persona fácilmente es sano de una fiebre, eso nada más sabía él que estaba caliente o que le dolía la cabeza. Pero hay enfermedades que se ven que son muy notorias. Entonces, Jesús no tuvo que ver con lo que ellos dijeran, sino que la sanidad de los enfermos era parte de su ministerio. Jesús tenía un don de sanidad, y no solamente lo tenía él, sino que también se lo dio a los discípulos. Donde quiera que él llegaba, se preocupaba por sanar a los enfermos. Gloria al Señor. Eso debe caracterizar la iglesia. Nosotros nos preocupa cómo en el día de hoy ya los milagros no suceden como ayer. Yo estudiaba un escritor, leía lo que un escritor decía sobre eso, y él decía que ayer tenían que haber mucha más sanidad, no había hospitales, no habían todos estos medios que existen hoy. Y decía, por ejemplo, ¿qué será si un día los hospitales y la clínica todos cerraran por un solo día? Porque se van a huelga normalmente a veces un hospital público, ¿no? Pero imagínense lo que sería hoy. Pero hoy, con toda esta medicina y con todos estos especialistas, ya la mayoría de veces cuando usted le duele la cabeza, usted lo que piensa es en una diclofenac. Usted no piensa en otra cosa, sino que eso está así. Y eso ha hecho que la fe de la persona cada día muera más. Ayer no había nada de eso. O cree y te sana, o si no te mueres. Acuérdense de lo que Jesús hizo cuando la serpiente, que hizo la serpiente de bronce, aunque lo mordía la serpiente, si tenía fe y iba y miraba a la serpiente, era sanable.
Si no tenía fe, se moría. Si lograba verla. Si no tenía fe y no creía, pues se moría por la mirada. O sea, Dios llevó al pueblo inclusive al desierto para que aprendieran a depender de Él. Hoy la gente habla de que yo dependo de mi trabajo. Y la gente, ya casi la gente no habla de que yo vivo por la fe, etcétera, etcétera. Porque ya la gente tiene su dependencia. Antes inclusive orábamos por el pan de cada día. Hoy es por el de la quincena y por el del mes. Porque ya no hay que pensar en un día. Porque la gente echaba un día y ese era diario. Pero hoy todo el mundo casi tiene un empleo, que cobra. La vida de hoy, todo eso ha hecho que la fe pues venga mucho. Entonces, vamos a ver el versículo 7. Para que veamos la vigilancia del enemigo pendiente a qué va a hacer Jesús. El 7 solo. Sí. Acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Oigan, era un impedimento que Jesús tenía. Queriendo sanar gente ese día y no quería chocar con esa gente. Entonces, a veces, bueno, en la clase pasada lo vimos, que cuando Él sanó, ¿a cuál fue que se De los ojos ciegos. sí, al ciego? En vez de ellos estar contentos, lo que estaban era guapos, lo expulsaron a él de la sinagoga, le dijeron que buscara a que quién lo había sanado, él dijo que no lo conocía, pero que era Jesús, y estaban buscando a Jesús, y al no poder echarle mano a Jesús, le echaron mano a él, y lo interrogaban, y no valió, y llamaron al papá, es este vuestro hijo, y el papá con tal de que no lo expulsaron de la sinagoga, digo, él tiene edad, pregúntele a él, ese es mi hijo, pero yo no sé de eso. Entonces, usted tiene que ver cómo en vez de estar contento por un milagro, ese milagro lo que le crea es problema. No es lo que expulsar a una persona de la sinagoga por el hecho de que fue sano. Entonces, toda esta cosa y este fanatismo religioso, porque miren, todavía en este tiempo cuando yo escucho, yo por ejemplo conozco pastores que han puesto en disciplina a la persona que se pone la vacuna. Ay, Dios mío. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona, oiga, quiera tener, porque él piensa que eso es malo, ya nadie puede hacer eso? No, es que no puede ser así. Entonces, a libertad nos llamó el Señor. Entonces, no podemos permitir que el adversario nos intimide. Jesús no se dejaba intimidar. A pesar de eso, Él seguía sanando. La lección que tenemos que aprender aquí, a no dejarnos intimidar del enemigo. Que siempre que queremos hacer las cosas correctas, el enemigo siempre va a tener oposición. Y esa oposición siempre estará. Vamos a la tercera clase, que está en los versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Gloria al Señor. Todos los milagros de Jesús tenían el propósito de glorificarlo. Y cuando Jesús ve que ellos están a la expectativa a ver si lo va a sanar, digo, no, ya lo llamó, levántate, ponte en medio. Y ahí a vista de todos lo sanó. Cuando el cojo de nacimiento, que Pedro y Juan oraron por él, ellos estaban preocupados y decían, oye, un problema, no podemos decir que no lo sanó, porque está sano.
Pero ahora el problema no es que esté sano, sino que no lo podía sanar en el día de reposo. Por eso es que vemos aquí el legalismo frente a la dignidad humana. Lo importante no era el ser humano, lo importante era el día. Entonces, ese tipo de cosas todavía pasan en algunos espacios de la sociedad. El hombre le obedeció a Jesús, se levantó y se puso en pie. Y Jesús lo sanó. Vamos a leer el versículo 9 para que veamos cómo los enemigos fueron confrontados por Jesús. Versículo 9. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ok, el 9. Jesús era un gran expositor y con una gran maestría supo manejar la situación y decidió hacerle alguna pregunta para que ellos le respondieran, porque él sabía que no le iban a poder responder. Gloria al Señor. La pregunta que le hace es: ¿qué vale más, un hombre o un animal? Evidentemente, un hombre. O comparémoslo con un hombre y una oveja, que era lo que mata. Y Jesús le dijo: ¿y si a usted un animal le cae en un hoyo en un día de reposo, ustedes lo dejan morir? ¿A cuántos animales ustedes han ayudado en el día de reposo y no lo han dejado morir? ¿Y qué vale más, la vida de un animal o la vida de un ser humano? Evidentemente que tenían que admitir que la vida del ser humano. Entonces, ¿se debe salvar la vida o quitarla? Lo que Jesús está, por ejemplo, Jesús le dio una gran lección con la mujer adúltera. Esta mujer adúltera debía morir por su pecado que había cometido conforme a la ley. Pero Jesús, en vez de condenarla y mandar que la mataran, que la apedreara como decía la ley, lo que hizo fue, en vez de mandar a matar, lo que hizo fue salvarla, porque Él vino a dar vida. ¿Y cómo lo hizo? Enseñándole que aunque ellos venían detrás de ella con la piedra, ellos no eran un angelito. Pero se le dijo: bueno, es verdad que ella falló y debemos reconocerlo, pero como ustedes no han fallado, el que nunca haya pecado, cáigale a pedrazo. El que esté libre de pecado, que nunca ha pecado. Porque traían la mujer, pero ¿y el hombre? Al hombre lo dejaron. Entonces nada más fue la mujer que estaba en el arco solo. Entonces Jesús lo confronta haciéndole saber que él le interesaba salvar las vidas, ayudar aún en el día de reposo. Por eso ellos, estando conscientes, después que Jesús dijo: el que esté sin pecado tire la primera, el que no tenga pecado arroje la primera piedra, ellos se fueron y hubo un silencio. Muchas veces Jesús tuvo que utilizar la sabiduría para silenciarlo, para callarlo, porque ellos venían con una habilidad para hacerle caer en un gancho y él no caía en ello. Entonces,
la evidencia del milagro induce a los enemigos a levantarse contra él. Ellos no podían sanar. Entonces Jesús lo sana. Y en vez de regocijarse por el milagro, lo que hace es que se incomoda. Vamos a leer los versículos 10 y 11 para terminar. La palabra está leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mirando a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano, y él lo hizo. Y así tu mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí: ¿qué podían hacer contra Jesús? Oiga eso, ¿qué podían hacer contra Jesús porque sanó ese hombre? Oiga, eso parece como algo irracional. Entonces Jesús le dice, pero es que yo entiendo que el día de reposo es para hacer el bien. Y eso ha provocado que muchas personas, pues gracias a Dios que Dios ha permitido que en el día de hoy, eso pasa hasta con la comida. Jesús dijo, de todo lo que venden en la carnicería, coma. Porque hay carga a veces que la persona pone que Dios no nos la ha puesto, porque ya estamos en la gracia. Y dentro del periodo de la gracia no hay las mismas exigencias con relación al sábado que había en el Antiguo Testamento. Entonces aquí Jesús, después de silenciarlo a ellos, llama al hombre y efectúa el milagro. El hombre tenía una mano seca y era la mano derecha. Usted sabe que la mano derecha, Jesús habló del valor que tiene un ojo derecho y el valor que tiene la mano derecha. Y para el que es zurdo, la izquierda, porque el que es zurdo, su derecha es aquella. Porque imagínense, cuando decimos, a veces estamos en un lugar y decimos, levante la mano derecha, y el que es zurdo levanta la otra. Y entonces me dice, no, esa es la derecha, esa es la derecha de él, porque es con ese que él tiene su habilidad. Entonces Jesús habló de que si tu ojo derecho, tu mano derecha, hablando del valor que tiene el ojo derecho y la mano derecha, a partir de que ese hombre fue sanado, este hombre de seguro que pudo conseguir un empleo, de seguro que pudo moverse y pudo hacer una serie de cosas. Ese día le cambió la vida. Ese día el hombre pudo ganarse su sustento. Ese es parte del plan de Dios con nosotros. Dignificar a la persona, que la dignidad humana sea elevada, que la persona pueda recibir la restauración. Entonces Jesús vio como una prioridad al ser humano y por eso dignificó al hombre, y eso es lo que Él quiere que haya siempre en la iglesia. Que para nosotros aquí lo más importante sean la gente, sean la persona, porque hermano, mire, hasta el dinero se va a quedar. Usted puede tener lo que usted tenga, pero lo más importante que hay en su casa no puede ser nada. Tienen que ser los hijos, tienen que ser la familia, tiene que ser la persona. A veces la persona, cuando mientras el otro está vivo, no quiere hacer nada por la persona, y después entonces que se muere quiere hacer de todo. Y no, hay que dignificar la persona haciendo todo lo que usted pueda por el otro mientras la persona vive, mientras la persona está ahí, porque lo importante somos los seres humanos. No hay nada más importante en esta tierra. Yo no le voy a decir como dicen algunos, dije que un alma vale más que 7 mundos como este. Eso yo no se lo voy a decir, porque eso la Biblia no lo dice en esa forma. Pero sí le voy a decir que el ser humano tiene tanto valor y Dios nos da un valor a nosotros tan grande, que dice que nos hizo un poquito menor que los ángeles.
Entonces, si Dios nos elevó a una categoría tan elevada, cuando Dios ve que una persona mata a otro por un teléfono, y que una persona por 50 o por 100 pesos mató a otro, y porque una persona, porque va en un vehículo y otro le rayó el vehículo, le pasó cerca, mata al otro y hasta por un parqueo, uno dice, wow, pero qué poco vale un ser humano para esa persona. Ese tipo de cosas es la que no podemos caer nosotros. Dios quiere que nosotros como hijos de Dios aprendamos a hacer lo que hizo Jesús, que dignificó al ser humano. Eso es importante en todas las cosas. Nosotros por eso, cuando en todas las circunstancias en que una persona está, la Biblia dice llorando en lo que llora. O sea, usted tiene que estar con la persona en la angustia, en el dolor, en el momento en que le pase algo, hay que estar con la persona y no importa si es cristiano, si no es cristiano, si hizo lo correcto, si no hizo lo correcto, si murió, en qué murió, hay que siempre valorar al ser humano. Entonces, la enseñanza de hoy lo que quiere es que nosotros dignifiquemos los seres humanos, en este caso especial, los hermanos de la iglesia. Pues la Biblia dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a lo de la familia de la fe. Para nosotros, para Dios, nosotros tenemos que valorarnos los unos con los otros. Hay hermanos que son de la misma iglesia y a veces ven otro por ahí y ni los saludan. Y viven de una forma como que el otro no tiene valor, no se preocupa por buscar el otro, si está enfermo. Eso, nada de eso tiene valor para él. Pero en el momento en que sea que él le duele una uña, él quiere que todo el mundo vaya y si duró un par de días sin venir, pero yo me estaba muriendo y no fueron. Pero ¿y a quién usted visita? ¿A quién usted busca? Ni sabe a dónde vive la gente, ni sabe nada. Entonces, si nosotros queremos que nos dignifiquen a nosotros, tenemos que dignificar a los demás. Dios me lo bendiga. Si hay alguna pregunta, si hay algo que no entendieron, pues Dios